De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del dios mortal. Un atisbo a la configuración del dios Estado. Parte 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Efectuándose la conversión en factor del poder, que los súbditos cristianos ven en los rectores a los detentadores del orden divino, cual si tales fuesen, y no funcionarios dispuestos a beneficiarse, miembros de una clase dominante que lo son. En ello radica la conversión que acepta el poder imperial. La exousia, cual potestad suprema, justifica el dominio de los gobernantes sobre el pueblo, porque viene de Dios, y los súbditos cristianos lo han de admitir de Tiberio, inclúyase Calígula y Nerón, hasta Luis XV. Los judíos consideraban anatema adorar al emperador. Los cristianos gentilizados, paganizados, verán en él el representante divino y rezarán por él. Los cristianos no dejaban de otorgarle al César lo que le concernía, aceptación del poder imperial en este mundo, aun y cuando fuesen los mártires, que incluso los mártires en el suplicio oraban por el alma del emperador, su verdugo, conciencia concentrada en la trascendencia, a diferencia de los judíos, lo que está en el trasfondo del rompimiento del cristianismo con el judaísmo. El cristiano gentilizado acrecerá en Roma con la figura de un Jesucristo divino y celeste, más allá del bien y del mal mundano, mientras que el cristiano judaico fenece con la destrucción de la Jerusalén rebelde al imperio. De Jesús a Cristo, implicando la transformación del profeta Galileo en hijo de Dios, del personaje histórico, profeta periférico, no afecto a los romanos ni propio de los judíos ortodoxos, al Mesías divinizado. Que el emperador no es un dios, pero el poder de Dios le viene. Bajo la tiranía de Domiciano, Clemente Romano escribe: «Eres tú, Señor, que les has dado poder y realeza, con el fin de que conozcan la gloria y el honor que tú les has brindado. Nosotros les somos sumisos y no contradecimos tu voluntad». Carta a los Corintios. 61. Sumisión voluntaria, concesión de prevalencia, legitimación del poder mundano. Lo que tanta gracia o favor le concede al imperio, y al imperio, y al imperio, acondicionamiento de la mentalidad sumisa. Desde el siglo II, la Iglesia Católica, como tendió cada vez más a llamarse ella misma, fue configurándose con una orientación que la mimetizaba con el imperio. Destacó su universalidad, su uniformidad lingüística y cultural, su trascendencia geográfica y racial, en resumen, su identidad de propósitos con el imperio. Iglesia constantiniana, igual a católica romana, que Constantino, siguiendo por la línea ya dibujada por Saulo de Tarso, convertido al cristianismo tras de su alucinante visión producto de la caída del Cuaco, pasando de perseguidor a perseguido. Por iluminación se convierte entre sueños, visiones, ensueños, concibiendo que la adoración de un culto al uno supremo, solar, lo proyectará al dominio total del imperio, ya habiéndosele aparecido en la Galia el dios Apolo. Corría el año de 312 y para la trascendental batalla del puente Milvio, los soldados de Constantino portan en sus escudos un misterioso símbolo, por el cual el Dios Supremo, el único, les ha de conferir la victoria. Acorde con la versión escrita por Eusebio, obispo de Cesarea, camino a Roma para confrontar las huestes de Magencio, hacia el mediodía de un día otoñal, Constantino rezaba a Apolo, cuando se le apareció en el cielo una luz, una cruz luminosa por encima del sol, con una inscripción que decía: «Con este signo vencerás». Ante este signo divino quedó lleno de estupor y también todo su ejército, que fue testigo del milagro. Fue el caso de que el 26 de octubre obtuvo una victoria contundente, por lo que al día siguiente entró a Roma por la Porta Flaminia, siendo aclamado por senadores y plebeyos. Conversión inmediata al cristianismo. La profesión de fe de Constantino oscilaba entre el sol invicto y el Dios único cristiano, inserto en un proceso de sincretismo
que se intensifica a partir de entonces hasta culminar en su bautizo en el lecho de muerte. Lo cierto es que al año siguiente en Milán se expide un edicto que marca la tolerancia y aceptación de la Iglesia, y más que eso, se le incorpora al ámbito del poder integrando a la jerarquía católica. Proceso de romanización, conversión a una religión compatible con el imperio. Terribles fueron las persecuciones en contra de los cristianos que el emperador Diocleciano, 284-305, había decretado. Las peores de todas, a decir de varios historiadores. Fue el caso de que Diocleciano, cumpliendo con lo por él estipulado, se retiró del trono en mayo de 305, ocupando Galerio su puesto, quien prosigue las persecuciones, resultando que éstas no agradaban al César de Britania Constancio. Constancio muere en York en 306 y su sucesor Severo no es aceptado por el ejército, prefiriendo al hijo de Constancio, Constantino, de 32 años, cuya madre Helena era cristiana, por lo que se vislumbra que el futuro emperador, desde su niñez, queda encaminado a congeniar con los cristianos. No obstante, no tuvo que ser Constantino quien terminara la persecución contra los cristianos. El propio Galerio lo hizo antes de morir en 311. La labor de Constantino será la de insuflar nuevo vigor al imperio, reorganizarlo, haciendo efectiva la política administrativa, labor a la cual la Iglesia Católica puede contribuir. Un rápido tránsito de insertación y amalgamiento para compartir y reforzar el status quo imperialista, viéndose la Iglesia de inmediato beneficiada por disposiciones jurídicas que desde ya le permite recibir donaciones pecuniarias, bienes muebles e inmuebles, cual herencias que van aunadas a exenciones fiscales, privilegios que sabrá emplear para su pronta asunción como iglesia de acaudalados. La Iglesia Católica Romana, naciente, desplaza los cultos paganos ya desgastados en la administración religiosa de los pueblos subordinados al imperio. El paganismo grecorromano se había petrificado, carecía del ánimo ferviente que desbordaba el cristianismo. Las deidades del Olimpo se sienten distantes, permitiendo que Roma se abra a dioses y cultos mistéricos provenientes del cercano oriente, en una atmósfera en la que privaba el miedo, la incertidumbre, la superstición, cuando los ciudadanos romanos vivían alterados por las disputas imperiales. El paganismo se diluye y se petrifica en la vacuidad del politeísmo y el exceso de cultos y ritos supersticiosos, dioses disecados que han perdido el fervor y la advocación de los feligreses. La teología pagana, estoica y neoplatónica, pule intelectualmente la esencia de las divinidades originarias, produciendo una racionalización y una sistematización de las nociones religiosas que son vaciadas así de su contenido tradicional para ser reducidas a la ciencia filosófica. O demasiado burdos o demasiado intelectuales. El culto a los dioses se hace de manera rutinaria, desprovisto del pathos que anime el fervor del común de los mortales, y el Dios de los filósofos es espíritu puro, solo al alcance de inspirados o inteligencias privilegiadas, alcanzando el éxtasis y la intuición suprema. Intelectualidad fuera del alcance del hombre común. La teología racional la retoman de tesis ya aludidas por Platón. Los dioses existen, se preocupan de los hombres, su justicia es inflexible. Cuando que el creyente católico es una persona de fe y no de inteligencia, tal y como lo constata Celso en su obra, La verdadera palabra, refiriéndose a los creyentes cristianos. Algunos ni siquiera desean formular o recibir una razón por la que creen, y se limitan a decir, no preguntes, sencillamente cree. Tu fe te salvará. Dicen, la sabiduría del mundo es perversa y la estupidez es cosa buena. La base de creyentes así fue y así son, sin que ello niegue la intelectualidad católica. Que el cristianismo se contaminó de paganismo tiene su contrapartida en la catolización del imperio. Unos y otros se vieron contaminados. A decir del estudioso, habría que hablar, más que de un fin del paganismo, de una fusión del cristianismo y del paganismo. En efecto, si bien tras un violento combate político y espiritual el cristianismo triunfó sobre el paganismo, no es menos cierto que, de acuerdo con un proceso histórico que parece repetirse en todas las épocas, los dos adversarios se contaminaron mutuamente en el ardor de la lucha.
El sincretismo católico, helenizado filosóficamente, paganizado con deidades, conceptos, preceptos, festividades grecorromanas, se distancia del monoteísmo más cerrado del judaísmo. Y más aún lo será comparado con el fervor estricto con que Mahoma recupera al monoteísmo primitivo puro, quedando el judaísmo y el cristianismo como desviaciones idólatras. Y no se equivocó el profeta de la Meca: idolatría por el dinero y los bienes terrenales. El princeps romano, deificado desde César Augusto y más aún con Diocleciano, al exigir de sus súbditos la adoratio o prosquínesis, a la usanza de un déspota oriental, instaura el ceremonial cortesano que prevalecerá y será más sofisticado en Bizancio, alcanzándose la dimensión de monarquía absolutista. Dios supremo, rey supremo, imperio absoluto, el orden cósmico traslapado. Del mismo modo que el imperio está dominado por un soberano que trasciende a todos los súbditos, incluso a los que se hallan situados en lo más alto. El mundo divino debe estar coronado por un Dios supremo y trascendente, inaccesible e inefable, sin relaciones directas con el universo. Por otra parte, el poder real es el intermediario y el mediador entre Dios y los hombres en esta tierra, proyectada a lo absoluto. Esta representación conduce a la idea de un mediador divino, de un segundo Dios, que el Dios trascendente utiliza para crear y gobernar el mundo. Reformulación a lo imperio romano de la autocracia arcaica oriental del uno. Constantino abreva en estos manantiales en sintonía con la ideología monoteísta que encuentra más propiamente efectiva ya entre los católicos, así universales. El emperador único no podría ser sino imagen de un Dios único. Eusebio de Cesarea, teólogo de Constantino, lo subraya firmemente. Constantino ha sido el primero en reconocer la dominación de un único Dios sobre el mundo, y él mismo, al tener la dominación única sobre el mundo romano, gobierna a todo el género humano. Un solo rey, un solo Dios, un solo imperio. Todo el poder concentrado en el establishment imperialista, proveniente del ámbito supremo para ejercerse en este mundo subordinado en el orden cósmico al cielo, y como tal, como poder supremo delegado en el monarca emperador para ser respetado por súbditos que deben ser fervorosamente obedientes. Teología del poder católica, que supera a la versión pagana patentada por el filósofo Porfirio, quien considera que todos los dioses están reducidos a la potencia solar. Mejor con los católicos: Dios único, Espíritu absoluto, creador del cielo y la tierra, pero a la vez encarnado y sacrificado por el perdón de los pecados. Divinidad prevaleciente y concebible también como Espíritu Santo. Trilogía que desdobla y acerca al Dios uno, Espíritu absoluto, Creador supremo y altísimo a la tierra y al corazón de los creyentes. La trilogía católica no será ajena a la jerarquía tripartita de raigambre indoeuropea, reelaborada platónicamente. Cronos, Zeus, Rea, ser, vida, inteligencia. En la unidad tripartita consubstancial de la Divina Trinidad concebida por el teólogo católico Mario Victorino. El Padre es más ser, el Hijo es más vida, el Espíritu Santo es más inteligencia, pero los tres están en los tres, según el modo propio de cada uno. Los teólogos cristianos de manera inevitable se contaminan de filosofía pagana, pues el elevado desarrollo intelectual helénico les resulta irresistible a los altos pensadores católicos a la hora de tener que combatir por su doctrina y de procrear una dogmática. Con los idealistas contra los helenistas, pro dogma universal. Pero el paganismo se les cuela como sincretismo, contaminados de su acercamiento a la ideología imperialista, que el nacimiento del Sol Invictus pasa a ser el natalicio de Cristo, que la Virgen es una nueva advocación de la diosa madre, que los ángeles son como dioses o potencias, que los santos se traslapan con las festividades paganas para continuarlas sincréticamente, solo por mencionar ejemplos sobresalientes concernientes al culto externo, puesto que la influencia helénica es mucho más profunda y sutil, tal y como lo hace ver Wagner Hegel. Con el uso del griego, penetra en el pensamiento cristiano todo un mundo de conceptos, categorías intelectuales, metáforas heredadas y sutiles connotaciones. El pensamiento sutil será de estirpe helénica, pero el canon católico derivará de lo latino-romano para hacerse occidental.
Significativo que a partir del 315 aparezcan en las monedas acuñadas en Roma símbolos cristianos y en el 323 queden eliminados los símbolos paganos, representando una gran difusión ideológica a su favor. Las iglesias se multiplican, a la par de que la iglesia adquiere personalidad jurídica. En lo sucesivo, las sentencias episcopales serán reconocidas válidas y ello incluso en derecho civil. Por su parte, las iglesias pueden iniciar el proceso patrimonial teniendo, a partir de ahora, capacidad sucesoria. La liberalidad de los favores económicos y financieros lleva en germen el poderío eclesial y eclesiástico. A partir de la tercera década del siglo IV, los cristianos tienen acceso al consulado, la prefectura de Roma y del pretorio. Dicho en otras palabras, se esboza un cambio administrativo en beneficio de una fulgurante propedéutica de los altos cargos. La Iglesia tiene capacidad fiscal y a través de sus correligionarios participa de los mecanismos de gobierno. Ni más ni menos, la Iglesia Católica, como tal universal, refuerza al Imperio Mundi aprovechando la infraestructura y los medios construidos por los romanos. El imperio ha sido el maestro, en el pleno sentido de la palabra, de los poderes eclesiásticos. Esta eficaz presencia del emperador en su papel de defensor de la ortodoxia. Influyentismo destinado a perdurar, resultando que el Imperio Mundi se resquebraja y no puede sostener su dominio político-militar. Sorprendentemente, la Iglesia sí podrá, manteniendo el sino imperial, concentrado a través de los siglos en una fórmula espiritual, pudiéndose viajar en el tiempo hasta 1903 para comprobarlo. Tras de la muerte de León XIII, detrás de la elección del nuevo Papa, hay mano negra imperial. El favorito cardenal francés Rampolla se acerca al número de votos, cuando interviene el cardenal de Cracovia. Es para mí un honor, habiendo sido invitado a participar en este cónclave por una orden altísima. Dios o el emperador se confunde uno. El rogarle a su eminencia, en sus cualidades de decano del Sacro Colegio y de Carlomagno de la Santa Iglesia Romana, el que tenga bien saber para su información personal y para declararlo de forma oficial, en nombre y por la autoridad imperial de Francisco José, emperador de Austria y rey de Hungría, su majestad apostólica, entendiendo usar de un privilegio antiguo, pronuncia el veto de exclusiva contra su eminentísimo señor, el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro. Naturalmente, el cónclave manifestó su indignación y lo inaceptable del acto imperial. Mas será elegido el cardenal Sarto, Pío X, y no Rampolla. Elegido se dirá por la mano de Dios, como todos los papas, lo que trasciende el contubernio iglesia e imperio a través de los siglos, que los imperios caen, pero por el bien de la humanidad, la iglesia perdura. Hijos míos, estrechamente vinculada a ellos, cabría añadir.